Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Apóstol estando con él y viendo las cosas que hacía, o sea que también a nosotros muchas veces nos cuesta entender. Y no hay que desesperarse por eso. Hay que saber que la fe lleva un camino, o sea, la fe es un don que te lo da gratuitamente Dios, pero también hay que buscarla y hay que alimentarla, porque si uno la pierde o se vuelve frío. Entonces hay que alimentar la fe con los sacramentos, con todo esto de la práctica de la Semana Santa. El Vía Crucis, yo justo también me fui a Capiobí y un Vía Crucis, lástima, no acompañó el tiempo porque llovió, pero hicieron un Vía Crucis en la iglesia y te emociona, o sea, uno revive esos momentos. Eso es lo que uno tiene que tratar de conseguir, de que no sea solo un fin de semana para descansar y para viajar, sino que uno personalmente, porque esto es personal, tiene que tratar de que esto cada año te llegue más fuerte. O sea, entonces vos decís, bueno, este año fue un buen año porque lo sentí, lo viví de otra manera. En cambio, si lo vivís igual que el año pasado, quiere decir que en tu año litúrgico que no avanzamos nada. No avanzamos nada. Que no avanzamos nada. Lo bueno es que, como decías al comienzo, los medios tecnológicos hoy nos permiten no solo evangelizar, sino también aprender, ser evangelizados, porque tenemos páginas muy lindas. Siempre recomendamos buscar páginas serias, por supuesto, porque hay páginas que se dedican subliminalmente a denostar nuestra fe católica, pero tenemos mucho para aprender, tenemos mucho para evangelizarnos y mejorar nuestra fe y nuestro entendimiento. Como siempre decimos, nosotros tenemos un plus al lado de los apóstoles y de la gente que vivió cerca y que creyó en Jesús, ¿no? Nosotros hoy tenemos la historia ya contada y podemos decir, como San Pablo, que nosotros vemos, ya después de 2018 años después, vemos las huellas y el cumplimiento, las huellas de Jesucristo y el cumplimiento de la palabra, no solo del Antiguo Testamento, sino lo que le iba diciendo a los apóstoles horas antes, o tal vez en esos 3 años de caminar, de evangelizar, de mostrarse como el Hijo de Dios. Y tenemos esa ventaja, ¿no? O sea, tenemos una fe que tiene que ser regada un poco, ¿no? Tiene que ser regada con esos acontecimientos, leer el Evangelio, leer las palabras de Dios, leer las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Y cómo se van cumpliendo, ¿no? Nuestra fe, nosotros no tenemos motivos para que nuestra fe decaiga, porque si decae nuestra fe, vana fue nuestra fe, como dice. Claro, pero si decae nuestra fe es porque no la alimentamos, es porque realmente no hemos leído lo que Jesús nos fue indicando y los apóstoles después fueron interpretando las palabras. Vos lo citaste maravillosamente a San Pablo, y San Pablo habla en la carta a los Romanos, que es muy difícil de entender porque hay que leerla 3, 4, 5 veces, pero habla maravillosamente de la salvación, y después en el segundo bloque seguramente vamos a hacer alusión a esa hermosa carta de San Pablo. Pero tenemos todos los elementos, Adrián, para creer. Mira, hay tantos temas para hablar que no sé si vamos a hacer bloques. Me parece que seguimos de largo, ponemos un tema de música al final. No, es un día muy especial y muy interesante, y tantas cosas que uno pudiera decir. Pero vamos a leer la bendición del Papa hoy, ¿sí? En la Basílica de San Pedro, que dio su mensaje de Papa, de Pascua, perdón, e impartió la bendición Urbi et Orbi, que es a la ciudad y al mundo. Dice: queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Cristo Jesús ha resucitado entre los muertos. Junto con el canto Aleluya, que vuelve a la liturgia, sí, resuena en la iglesia y en todo el mundo este mensaje: Jesús es el Señor, el Padre lo ha resucitado y Él vive para siempre en medio de nosotros. Esta es otra promesa que hizo: yo me quedo en medio de ustedes, por medio del Espíritu Santo. Claro. Por ahí la gente dice, pero la Biblia fue escrita hace 2000 años, porque eso es algo también que quieren actualizar la Biblia normalmente, y la Biblia fue escrita por Dios, guiada por el Espíritu Santo, para todas las épocas. O sea, Dios no es improvisado en eso. No es decir, la Biblia está desactualizada. Voy porque también hay muchos temas actuales que hoy resuenan, como el tema del aborto, que ya lo hablamos la semana pasada y la anterior, pero bueno, no es que el mundo está evolucionando y entonces la Biblia tiene que evolucionar, porque sería burlarse de la inteligencia de Dios. Eso. Entonces, Dios habla una vez nomás. Claro, y se quedó por medio del Espíritu Santo, y es lo que nos guía y guía a la iglesia
Por eso también guía al Papa en las cosas que tiene que decir y que va a decir, que es la infabilidad del Papa, que ya lo hablamos también. Infalibilidad, sí. Claro, que por eso él no podría decir nunca eso que estaba circulando ahora sobre el infierno, porque va en contra de la doctrina de fe que él predica. O sea, es una locura. Pero bueno, volvamos a lo que dice el Papa. Jesús mismo había pronunciado su muerte y resurrección con la imagen del grano de trigo. Decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y esto es lo que ha sucedido. Jesús, el grano de trigo sembrado por Dios en los surcos de la tierra, murió víctima del pecado del mundo, permaneció 2 días en el sepulcro, pero en su muerte estaba presente toda la potencia del amor de Dios, que se liberó y se manifestó el tercer día, y que hoy celebramos la Pascua de Cristo Jesús. Nosotros, cristianos, creemos y sabemos que la resurrección de Cristo es la verdadera esperanza del mundo, aquella que no defrauda. Es la fuerza del grano de trigo, del amor que se humilla y se da hasta el final y que renueva realmente el mundo. También hoy esta fuerza produce fruto en los surcos de nuestra historia, marcada por tantas injusticias y violencias. Trae frutos de esperanza y dignidad donde hay miseria y exclusión, donde hay hambre y falta de trabajo, a los prófugos y refugiados, tantas veces rechazados por la cultura actual del descarte, a las víctimas del narcotráfico, de la trata de personas y de las distintas formas de esclavitud de nuestro tiempo. Y hoy nosotros pedimos frutos de paz para el mundo entero, comenzando por la armada y martirizada Siria, cuya población está extenuada por una guerra que no tiene fin. Que la luz de Cristo resucitado ilumine en esta Pascua la conciencia de todos los responsables políticos y militares para que se ponga fin inmediatamente al exterminio que se está llevando a cabo. Se respete el derecho humanitario y se proceda a facilitar el acceso a las ayudas que estos hermanos y hermanas necesitan urgentemente, asegurando al mismo tiempo las condiciones adecuadas para el regreso de los desplazados. Invocamos frutos de reconciliación para Tierra Santa, que en estos días también está siendo golpeada por conflictos abiertos que no respetan a los indefensos, para el Yemen y para todo el Oriente Próximo, para que el diálogo y el respeto mutuo prevalezcan sobre las divisiones y la violencia. Que nuestros hermanos en Cristo, que sufren frecuentemente abusos y persecuciones, puedan ser testigos luminosos del resucitado y la victoria del bien sobre el mal. Bueno, y fíjate cómo es larga la carta. Vamos a ir viendo a ver si sacamos algunas cositas para que no sea tan largo, para que cada uno vaya. Muy actual, ¿no es cierto? O sea, tocando puntos álgidos en nuestra fe, ¿no es cierto? En distintas partes del mundo. Pero se mete en la problemática del mundo. Claro, directamente donde hay conflicto, donde hay dolor, donde también hay peleas a veces religiosas, otras tendrán otros motivos, pero fundamentalmente rescatando al hombre del pecado, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros no terminamos de entender en esta resurrección, Adrián, ¿no? Y tan lindo, tan hermosamente lo explica San Pablo. Claro, por eso él no da un mensaje solo para los católicos diciendo, bueno, Jesús es resucitado, vencimos a la muerte, vencimos al pecado, estamos salvados, porque hay mucha gente que puede no terminar de entenderlo. Él da un mensaje a todo el mundo, se pone en los lugares donde hay conflicto, habla Yemen, da particularmente estos problemas. Entonces eso es lo que él el sufrimiento, ¿no? Claro, y lo que él siempre pide, que sea una iglesia para el pueblo, que salga, que capte gente también. Pues yo creo que también falta eso, que la gente que no entiende hay que tratar de hacerla entender. O sea, tampoco es imposible que hoy, que de un día para el otro puedan comprender todo. Fíjate cómo los apóstoles no entendieron hasta Santo Tomás, hasta que no metió las manos en sus heridas, no entendió. Los discípulos de Maús no lo llegaron a identificar tampoco. Entonces, bueno, es normal que alguien no entienda el comienzo. Por eso hay que ir a la iglesia, practicar, juntarse con gente que sabe, que te enseñen, que te lleven por el camino. Yo siempre me gusta comparar con deporte para que la gente entienda. Si vos mirás el golf, por ejemplo, desde afuera, es algo muy aburrido. Realmente vos decís, la gente mira golf por la tele, ping, 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 una pelotita y camina. Pero dicen lo que juegan al golf que es algo demasiado atrapante, que si pegás una vez cerca del hoyo no dejás más el golf. Entonces hay que estar en la cancha para sentir realmente lo que sienten los que están ahí adentro. Entonces hay que estar en la iglesia, formar parte, estar en algún grupo, leer la Biblia, evangelizar, instruirse y aprender para sentir lo que siente un practicante. Y casi como uno está en la iglesia, tiene que obedecer también los mandatos de la iglesia.
Yo le decía el otro día a un amigo, vos en parte que juega al golf, vos no te puedes saltar del hoyo 1 al 4 porque no te gustan los otros hoyos. Los tenés que hacer. Entonces en la iglesia vos tenés que cumplir los mandatos. Por ejemplo, el ayuno de carne el miércoles ceniza y el viernes santo, que son los 2 días que la iglesia impone. Entonces la obediencia es muy importante en la iglesia porque Jesús fue obediente hasta la muerte. Entonces nosotros no podemos hacer una religión a nuestra medida, como tampoco puedes hacer una cancha de golf a tu medida. O sea, uno tiene que ser obediente. Ahora hubo un sacerdote que salió por Twitter que decía que no hace falta ayunar. No lo llegué a leer el completo del tweet, pero me parece que uno tiene que ser obediente porque la obediencia forma parte de una virtud importante. Y si uno está formando parte de la iglesia, tiene que ser obediente a estas cosas. Porque me decía un amigo con toda la razón también del mundo, ¿de qué te sirve ayunar carne si después te comes 1 kilo de salmón porque es el día perfecto? Bueno, son 2 cosas diferentes. Una es la obediencia y otra es lo que vos querés ofrecer como sacrificio. Vos sos obediente al cumplir con la carne. Es un buen acto. Ahora, si vos querés ir un paso más allá, bueno, hacer otro sacrificio aparte porque es un viernes importante. Pero uno tiene que ser obediente, tiene que obedecer en la iglesia. Y eso es lo que nos falta a muchos católicos. La obediencia, uno quiere hacer una religión a su medida. Y no es así. Bueno, volvamos a la resurrección porque me voy de tema. Te quería contar algo importante que pasa en la resurrección que por ahí no está explicado en muchos lados. Viste que habla de los lienzos y que los lienzos están doblados. No están desparramando, es como que se sacó y los dejó tirados. Porque eso en la tradición judía, cuando uno estaba comiendo, si uno se levantaba y dejaba desacomodado la servilleta, el sirviente no te levantaba la mesa. Si vos le doblabas, el sirviente no te levantaba la mesa porque quería decir que vos ibas a volver. En cambio, si vos dejabas todo desparramado, levantaba la mesa porque terminaste. Entonces ese es el significado, que Jesús dijo que yo vuelvo, por eso dejó todo dobladito en un costado. Un mensaje, digamos, que eso cuentan los judíos en su historia, que se hacía eso como un ritual, digamos, como algo normal que hacían cuando comían y sus esclavos le estaban mirando cuando terminaban de comer. Claro. Bueno, muy significativo. Todas esas pequeñas cosas que vos vas contando son las que tenemos que ir hurgando para que nos alimenten nuestra fe y para ir entendiendo el plan de Dios y el mensaje de Jesucristo. Qué hermosa la comparación que hacía, por supuesto, es muy común, ¿no es cierto?, dentro de nuestra doctrina, pero hermosa la comparación en el mensaje del Santo Padre, cuando habla de la semilla del trigo, ¿no es cierto?, que tiene que morir, que a veces nos choca un poco decir, ¿por qué tiene que morir para volver a dar frutos?, ¿no es cierto? Y obviamente Jesús hace eso, carnalmente muere, no espiritualmente, pero muere su parte humana, ¿no? Muestra la degradación, pero no la de la carne, pero no la degradación del espíritu, ¿no? Porque al final dice, en tus manos encomiendo mi espíritu a su Padre. Y es un poquito, está relacionado con lo que vos decías, ¿no es cierto?, de la obediencia. Jesús fue obediente hasta el último segundo, hasta el último suspiro que tuvo a su Padre amado. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, hacer morir ese hombre viejo que siempre se dice en las misas, hacer morir ese hombre viejo para poder hacer nacer ese hombre nuevo, ese hombre que va a estar dedicado a la religión y a la fe, sin dejar de lado las circunstancias personales y familiares y laborales que nos atañe a todos. Pero cambiar en la forma de encararlo. Claro, pero obedeciendo, porque también es una manera de ir sumando cosas inmateriales, cosas digamos que son apreciadas por Dios. La obediencia a Dios, la obediencia, pero una obediencia linda, porque Dios no nos pide nada fuera de lugar, en los 10 mandamientos nos aclara qué es lo que pretende de nosotros, y Jesús va agregando el amor, va agregando el perdón, nada más y nada menos, va agregando la misericordia de Dios. Entonces nos hace a nosotros mucho mejores católicos, si nosotros somos capaces de dejar de lado ese hombre carnal, ese hombre que apetece todas las cosas mundanas, desordenadamente a veces. O mismo cambiar el carácter propio de uno. O sea, claro. La resurrección no se refiere solo a que vamos a resucitar y vamos a ir al paraíso cuando tengamos la muerte física, sino también a la resurrección espiritual, que uno tiene que cambiar. Uno no puede seguir siendo el mismo una vez que conoció a Jesús.
uno realmente, si uno sigue siendo el mismo es porque todavía no entendió el mensaje. No murió el hombre viejo. No claro, murió el hombre viejo, porque si no, exactamente. como decía también en la escritura, uno no puede hacer un parche en un vestido porque el parche desgarra el vestido. O sea, uno tiene que cambiarse totalmente. Si uno pone Claro. también vino en odres que de vino viejo están llenos, revienta. Entonces, Claro. todo nuevo. Y entonces eso es también es una forma de evangelizar, es un mensaje que vos das a la gente. Bueno, yo cambié. ¿Cómo cambió esta? ¿Por qué cambió esta persona? ¿Qué hiciste para cambiar? ¿Viste cuando uno cambia físicamente, va al gimnasio y Sí. se vuelve musculoso? Sí. Entonces, ¿a qué gimnasio fuiste? Uno quiere ir a ese gimnasio porque ¿cómo lograste eso? Bueno, que digan, ¿a dónde fuiste para cambiar? A la iglesia. Conocí la doctrina, conocí a Jesús, entonces cambié. Pero se tiene que notar ese cambio, o sea, vos no podés seguir siendo el mismo. Pero eso lleva un proceso, que también muchas veces es un proceso donde vos tenés caídas, como Jesús en la cruz, donde vos decís no voy a poder cambiar, o la gente te dice vos pura iglesia y seguís Claro. cayendo en esto. Bueno, hay que ser Claro. valiente, hay que seguir, hay que levantarse. Esas son tentaciones del demonio y por gente que no conoce lo que cuesta esa conversión, entonces tampoco hay que darle importancia a eso. Otra cosita antes de ir al corte, que es importante también en la lectura de hoy. María Magdalena, la pecadora de 7 espíritus inmundos que Jesús liberó, es la primera que ve dentro de sus discípulos, porque en otras Sí. lecturas se habla y es Sí. lógico que Jesús visitó primero a la Virgen, por eso la Virgen no fue ese día del sepulcro porque sabía que Jesús iba a resucitar. Pero dentro de los discípulos, ni siquiera te digo apóstol, te digo discípulo, María Magdalena, mujer, que en ese momento no tenía un papel, o sea, cumplía el papel que le había dado Dios en la casa y haciendo los servicios, formando parte de esta evangelización, porque seguían a los hombres a donde ellos iban, pero tenía sus limitaciones sociales también. Y siendo pecadora y siendo mujer es la primera que ve a Jesús. Y eso no fue al azar tampoco, ¿sí? O sea, que Claro. Jesús te No, permite que el pecador lo encuentre hoy sobre todo. Dios no deja nada al azar. Así que, bueno, vamos a un cortecito porque nos extendimos sí, demasiado. nos fuimos largo, ¿Sí? vamos a un temita Ah, musical y después volvemos. Esperamos sus mensajes, ¿eh? Déjame estar contigo, Madre de Dios. Déjame ser tu hijo, estar con vos y en ti abrirme al amor para poder ser de nuevo en ti, mujer. Contemplar tu hermosura en ver el sol, entrar por mis mañanas, esa canción abrigas con tu luz, mi pequeña oración, y allá al pie de la cruz, te haces mi madre. Para mí el amor, la más fina raíz que tiene a su Tú eres la confianza, eres la luz de mi esperanza, tú eres
verlo. Tú eres más que un simple sentimiento. Eres el mismo amor, el movimiento, el mismo amor, mujer. Eres la luz de mi esperanza, tú eres la alegría Que despierta mi poesía. tú eres y serás mujer, La causa, mi razón de ser, la eterna melodía. mansa mi porfía, la huella en el camino, Este sueño peregrino, tú eres y serás madre del cielo. mano que me acude en su desvelo. Tú eres más que un simple sentimiento, eres el mismo amor, el movimiento. Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, nuevamente en este segundo bloque, después, hoy es un día de fiesta, Adrián, hoy es un día después de esta hermosa música que escuchamos, pero es un día de alegría, es un día que Jesús nos ha iluminado con su luz, Dios nos ha iluminado con su luz y tenemos que festejarlo como tal. Ya el día viernes, el día del sacrificio de nuestro Señor ha pasado, tenemos que entender y comprender ese sacrificio como veníamos hablando en el bloque anterior y entender lo que nos quiere decir ese mensaje, esa buena noticia que nos da Dios a través de su propio Hijo. San Pablo dice que el amor de Dios es tan grande que nos da a su propio Hijo, nos da a su Hijo muy amado para salvarnos a nosotros. Por supuesto lo dice con palabras mucho más inspiradas por el Espíritu Santo que las que yo puedo decir en este momento, pero tenemos que valorar ese hecho, ¿no? Ese acontecimiento. Qué Padre amoroso que entrega a nuestro hermano, que entrega a nuestro coheredero, que es Jesús, para salvarnos, para salvar a los demás hijos, a las demás ovejas perdidas. Realmente tenemos que estar bastante perdidos, Adrián, para que Dios
tenga que hacer semejante sacrificio. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar y seguir adelante con, que no sean vanos, seguir adelante con el plan de Dios, ¿no? En lo que nosotros atañe, valorar ese sacrificio y abrazar esa cruz de luz con todo amor, porque Jesús cuando resucita es luz, ¿no? Hoy bueno, justamente se va a aprender, exactamente, está aprendido el Cirio Pascual, claro, que es la luz de Cristo que viene. A 50 días hasta la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Y bueno, y por eso hoy también empieza otro periodo muy importante, más allá de que hoy es el día fundamental en toda la liturgia, empieza la iglesia naciente, comienza las comunidades cristianas, por eso las lecturas de estos días van a ser la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, y la segunda, el Evangelio va a ser según el ciclo A, B o C de la liturgia, va a ser de San Mateo, San Juan o San Marcos. Entonces después, bueno, vamos a ir hablando de esto, después vienen las apariciones de Jesús, la asunción al cielo, la venida del Espíritu Santo. Son 50 días que todavía hay una riqueza enorme en la liturgia. Pero bueno, veníamos hablando de esto que vos me decís, estamos de la resurrección, del sepulcro vacío, la aparición sobre todo a María Magdalena, y bueno, en el catecismo aparece todo esto en el 640, si lo quieren leer, para que vean que nosotros siempre nos guiamos del catecismo, de la Biblia, y nos acompaña aparte un lindo día, o sea que un lindo día hoy sí, un día para festejar, y también, bueno, para compartir los huevos de Pascua que habíamos hablado ya. Ahora vamos a contar un poquito la anécdota, ¿no?, de los huevos de Pascua. Claro, la tradición, porque como sabemos nosotros, la Pascua cristiana coincide con la judía, que era de la salida de los judíos de Egipto. Ya venía de los egipcios la tradición de pintar, claro, el huevo, ¿no es cierto? Sí. Es adoptada, por supuesto, por los judíos, como bien decís vos, celebrando ese éxodo que hicieron los judíos durante tantos años. La iglesia siempre trató de cristianizar las costumbres paganas, o sea, como por ejemplo la Pascua y un montón de otras fechas que antes eran paganas, de cristianizarla, por eso también coinciden. La Pascua antes eran los judíos una fiesta agrícola, después pasó a ser el día porque Pascua quiere decir paso, entonces pasó a ser el día en que Dios pasó y exterminó a los primogénitos, y fue el día que salieron los judíos de Egipto con la ayuda de Dios, y bueno, y después pasó a ser la Pascua nuestra, que es el paso de la muerte a la vida de Jesús. Mira, leyendo un poquito la página de Catholic.net, me voy llenando un poquito de conocimientos. Fíjate que también en las primeras comunidades cristianas también hay una celebración a través de de dar los huevitos de Pascua. Tenían como tradición, repito, los primeros cristianos, en que durante la época de Cuaresma, los 40 días antes de la Pascua, debían purificar su alma, es decir, debían hacer sacrificios, y parte de esos sacrificios era no comer huevos. Hoy no lo entendemos, porque hoy el huevo lo tenemos, es una cosa común, es una cosa que lo podemos acceder en el supermercado, en el kiosco, nuestra heladera está llena, pero en esa época era uno de los elementos que más se valoraba también. Obviamente escaseaban, y no era como nosotros, que tenemos al alcance de la mano todos esos alimentos. Entonces, como había una abstinencia durante 40 días, y vos hablabas de una abstinencia nuestra y obediencia nuestra de 2 días de no comer carne, fíjate, los primeros cristianos que profundos eran en su fe, ¿no? 40 días no comían huevo, celebraban este domingo de resurrección, celebraban cómo Jesús vence a la muerte con su entrega, con su pasión, celebraban dándose huevos en señal de celebración, de fiesta. Entonces también dentro de lo que es la tradición cristiana tenemos una fuerte incidencia de significado, ¿no es cierto?, del huevo de Pascua. Y en ese entendimiento tenemos que festejar nosotros. Después se vino, se agregó para darle, digamos, un mayor contenido para los niños, el tema del huevito, el conejo, etcétera, etcétera. Es lo que hablamos también en Navidad. Nosotros tenemos que tratar de a los chicos educarlo desde chicos,
y no paganizarlo desde No. chico. Está muy bien que ellos tengan huevito, pero digámosle que Jesús en su resurrección Bien. le trajo eso. Exactamente. Como los regalos de Navidad, que no sea Mira, Papá Noel gordo, obeso. Lo que siempre decimos. Claro, que sea San Nicolás, Mira. que fue el verdadero Papá Noel, el sacerdote obispo. Yo para no quitarle esa ilusión, porque en realidad lamentablemente el mercado, No, y aparte el es una mercado fantasía de llena, chico. claro, llena la cabeza de los chiquitos con esas fantasías que decimos. Entonces, yo le digo a mi nena, con mi señora, bueno, sí le trae el conejito de Pascua, pero Jesús va a pedirle consejo a Jesús. Jesús, estoy paganizando al conejo de Pascua, pero estoy tratando de pelear también de alguna manera con esta costumbre también bastante pegada a nosotros, ¿no? Entonces, digo, va a hablarlo con Jesús y Jesús va a decidir si te va a dar el huevito de Pascua según tu forma de ser, según tu forma de comportarte, etcétera, etcétera. Obviamente que siempre le va a dar, por los niños no hay que sacar la ilusión y siempre se portan bien, por lo menos se portan mejor que nosotros. Sí, no, por eso, en su inocencia. Pero ir cristianizando. Claro, y de a poquito le vamos explicando más adelante cuál es el verdadero significado. Pero ya le introducimos la figura de Jesús, que es fundamental. Totalmente, Porque si no, que es el festejamos. centro, claro. Claro. Como en Navidad, en vez de festejar Claro. el nacimiento de Jesús, estamos festejando la venida del Polo Norte de Papá Noel. De Papá Noel, claro. O la reunión de la familia por la comida. Claro, exactamente. Mira, hoy para también enseñar un poco, ir aprendiendo un poco, con el domingo de resurrección comienzan, como habíamos dicho, los 50 días del tiempo pascual, que concluye con la solemnidad Pentecostés. La octava de Pascua se trata de la primera semana del cincuentenario, de hoy hasta el domingo que viene. O sea, se considera como si fuera un solo día. Es decir, el júbilo del domingo de Pascua se prolonga 8 días seguidos. Y bueno, como dijimos, las lecturas se centran en los relatos de las apariciones de Cristo y las experiencias que los apóstoles tuvieron con él. Y el domingo que viene, que también podemos estar hablando de este tema, se celebra el Domingo de la Divina Misericordia. Y ya lo hablamos en otro programa, que es Jesús Misericordioso, la aparición a Faustina Kowalska, que fue impuesto por San Juan Pablo II como el primer domingo después de la resurrección. Entonces, mira, estaba leyendo acá, Sergio, en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice: todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles, y en particular a Pedro, en la construcción de la nueva era que comenzó a la mañana de Pascua. Como testigos resucitados, los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia. Ahora, a cada uno de nosotros, ¿cómo nos compromete este domingo de resurrección en la participación de la iglesia? Por eso es lo que a mí me pone muchas veces triste o me desorienta un poco. Muchos católicos no forman parte de esta construcción de la iglesia, como que la sienten ajena. Es por algunos errores humanos que pueden pasar, pero que no están exentos, que Jesús nos dijo que no iban a pasar. Nos prometió otras cosas, no eso. No sacarnos nuestra debilidad, no acompañarnos en nuestra debilidad. Y también está para eso los sacramentos. Entonces, mucha gente o está enojada o está alejada de la iglesia y cree que solo puede hacer una buena religiosidad, y eso es mentira. Es lo que yo, como siempre digo, yo comparo con los deportes. Si vos sos un gran admirador de un equipo de fútbol, de River o de Guaraní, como Fernando, que está ahí con la camiseta de Guaraní fanático, como era o de Madrid. Entonces, ¿qué haces? Si vos sos realmente un admirador, vas a ir a la cancha, ¿viste? ¿Qué dice allá? Estás uno encima del otro, pero hace calor ahora, Fernando. ¿Cómo era? Entonces vos, si sos no quiero decir palabras fanáticas porque si no se agarran de esa palabrita fanatismo, sí, y la malinterpretan. Si vos sos un admirador, formás parte de ese club, vas a ese club. Si vos me decís, yo soy admirador de River, pero tenés la cancha a media cuadra y no fuiste a la cancha, es mentira, me estás mintiendo. Y nunca vas a poder saber lo que pasa ahí adentro, ni tomar decisiones para que el club mejore. No vas a tener voz ni voto, no vas a participar de eso. Entonces, si vos sos católico y no vas a la iglesia, es mentira. No vas a poder, la iglesia no va a crecer nunca, y el triunfo final no va a ser tuyo tampoco. Entonces, esa resurrección también es la resurrección que va a pasar con la iglesia cuando sea transformada en la Nueva Jerusalén. Entonces hay que estar adentro, hay que formar parte. Pero aparte no hay que perder de vista de que la iglesia no solamente es la unión de las personas que tienen una misma doctrina, una misma fe. La iglesia, la cabeza de la iglesia es Jesús.
Entonces Jesús hace santa la iglesia, no los humanos. Los humanos vamos a equivocarnos una y mil veces. Por eso Jesús muere en la cruz. Por eso Jesús humanamente, no divinamente, muere en la cruz. Jesús no vino de picnic acá, eso es lo que tiene que entender la gente. Jesús vino a sufrir y nuestro paso por la tierra nos viene a enseñar que hay sufrimiento, pero en la constancia nosotros tenemos que salir adelante. ¿Quién no sufre, Adrián? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene angustias, dolores? Todos los tenemos, yo también los tengo y me cuesta salir adelante, pero nosotros tenemos que abrazar a Jesús porque, como dice San Pablo, no existe otra persona que nos vaya a conformar, en otras palabras, nos dicen que vaya a conformar tanto como Jesús, que haya cumplido y que nos dé tanta confianza para ir al destino que nos tiene preparado Jesús. Entonces, si no agarramos nuestra única tabla de salvación, difícilmente podamos salir de este mundo bastante doloroso y lo más probable es que sucumbamos. Y nadie, como siempre decimos, Jesús no nos vino a sacar las penas, sino a aliviarlas, a acompañarlas, como él mismo hizo. Ahora hay mucha gente que está sufriendo, está enferma, tiene un familiar enfermo, tiene un amigo que está con la mujer enferma, que pide oración por ella, por Jackie y por todos los enfermos. Y bueno, y esta es la cruz que les toca cargar ahora a ellos, y la tienen que cargar, o sea, pero con fe. Con fe, con obediencia y con fe, y con resignación, pero resignación en el buen sentido de la palabra, resignación en el sentido de que tenemos que entender el plan de Dios y ser hacerlos nuestros, hacerlos carne al plan de Dios. Y ¿sabes qué pensaba hoy, Adrián, cuando vos estabas hablando? Ya desde el primer bloque, por eso te decía, Jesús no vino de picnic, y nosotros tenemos que entender eso. Me venía a la mente la forma en que terminó Jesús en la cruz. Es decir, Jesús, hasta el último segundo, termina con un cuerpo totalmente desfigurado, totalmente golpeado, totalmente atribulado, ¿sí? Maltrecho, muy afligido espiritualmente y muy afligido en la carne, ¿no? Si se puede decir. Y después, al tercer día, resucita ya con un cuerpo sano. Y eso tenemos que entender nosotros. Nosotros estamos en la vida como salvando las diferencias, pero estamos golpeados como Jesús en la cruz. Tenemos que ser capaces de ver más allá, de ver que Dios siempre nos va a tirar una manito, si nosotros somos capaces de pedirle, de confiar en Él, y vamos a salir como al lado de Jesús, abajo de Jesús, enteros de la cruz, enteros después, ¿no es cierto?, de padecer. Pero teniendo esa esperanza en esta resurrección, que claro, es tanto personal, como hablábamos, como para toda la esperanza que te da la eternidad que te prometió Jesús, de que Él resucitó y vamos a resucitar todos. Y en esto viene el tema que vamos a hablar en el próximo bloque, que vamos a invitar a Pedro a que nos acompañe para hablar de lo que sucedió con las frases del Papa, sí, sobre la resurrección, que tiene mucha implicancia en el día de hoy, porque estamos hablando también de eso. Y ojalá nos puedan llamar la gente y dar su opinión también. Sí, porque desgraciadamente si no, muchos, inclusive católicos, se enganchan en eso y por mala información o están mal formados. Pero el camino del diablo es así, o sea, tira piedras y tira rosas también por todos lados. Hay que saber analizar y ver el camino que hizo el Santo Padre para poder decir a ver si esto es paja, si es hierba mala o si realmente es una planta con frutos. Creo que tenemos la obligación como católicos de saber ver eso y de leer, de instruirnos con lo que el Santo Padre dice siempre. Así bueno, que vamos a un cortecito y volvemos. Musical y después volvemos en el próximo bloque, porque se nos está yendo el tiempo. Impresionante.
Estamos escuchando La Hora Samaritana con Nayan y Sergio. Hay que tener en cuenta que, ¿sabes? Bueno, estamos acá en el tercer bloque, como le prometimos, vamos a hablar de esto que sucedió con esta frase del Papa, que encima estamos con Pedro acá que nos acompaña. Muy buenos días, buenos mucho días. conocimiento con respecto a esto, y segundo que también Es un gusto. estás como locutor, Hoy estoy como invitado. y como invitado, pero con tu experiencia de locutor, lo que Sí, yo quiero sí, también sí. es que nos digas tu experiencia del cuidado que tiene que tener un locutor, un periodista, alguien que tiene acceso a la gente masivamente con la información que da. También esto va para Totalmente. los futbolistas, para los famosos, para la gente que dice una palabra y lo que le escuchan le creen o le siguen o la admiran. ¿Qué cuidado tienen que tener en lo que dicen? Es impresionante cómo los medios han pasado a tener la importancia que tienen en la vida de la gente, del mundo, en el mundo. Y ellos lo saben, Porque, ellos también felices. claro, porque es un sistema de manipulación permanente. Primero, Adrián, desde la venta de un producto que te prometen cosas que vos sabés que pensando bien es mentira. Y vos te vas y comprás. Yo tenía un amigo que tenía el pelo bien, ¿cómo dice? Pilincho, ¿viste? Bien Duro. duro. Y resulta que una vez hablando con él me dijo que se compró, no existe más esta marca, ¿no? Se compró un champú Doré, porque eso le deja lacio y le deja suave el pelo, pero él tenía pelo de indio, ¿entendés? Fíjate donde el tipo va y compra un producto creyendo de que va a suceder. Por eso y desde ahí viene la manipulación que se hace, ¿no? Porque responde a todo un marketing, ¿no es cierto?, de los productos. Eso se está usando mucho ahora en las religiones, se usa en la política, se usa en la sociedad, ¿no? Como una manera de manipulación de la conciencia del que. Porque acá hay que entender una cosa. Nosotros somos emisores, emitimos. ¿Y a dónde va dirigido nuestra emisión? A un receptor, que es el oído del que está escuchando. Entonces recepta. En la medida que ese oído y su conciencia están abiertas, vos podés sembrar. ¿Entendés? Hay muy pocos que al escuchar, tienen el espíritu crítico. Vos habrás escuchado, por ejemplo, y dices, no, pero si yo escuché en la radio. Claro. Eso es lo que yo creo. Por ejemplo, yo estuve escuchando cuando a mí me enteré lo del Papa, que no lo leí, me enteré. Sí. Cuando primero me dijeron, dije, no puede ser. Tiene Claro. que estar mal interpretado. Claro. Porque conozco al Papa, conozco su función y conozco la doctrina católica, por lo cual eso sería algo imposible que él diga. Segundo, escuché en la radio, de una radio conocida de Buenos Aires, con periodistas ultra conocidos y muy seguidos, premiados, Sí. decir una sarta de cosas que tenían Sí, que llamar sí, la radio y totalmente. refutarla. Pero, ¿qué es lo que pasa? Un periodista, si no está seguro, no tiene comprobada la información, no puede dar su opinión personal en Exacto. un medio masivo, porque Exacto. confunde a la gente, y la gente cree que como es alguien conocido, seguramente tenga razón. Entonces decía, yo no soy creyente, pero a mí me parece que si tengo que creer a este periodista italiano de 93 años que es muy conocido, o al Papa, y Que es ateo, que es ateo. es ateo. Claro. Claro, entonces me parece que le voy a creer más al periodista. Entonces empieza a Claro. desacreditar al Papa, un Sí. periodista, y eso se difunde. Sí. Perdón, Pedro, Sí, buenos sí, días, sí. es un honor Sí, ante sí. todo que estés con nosotros enriqueciendo esta mesa. Sí. Para poner un poquito en orden. orden a la gente, este periodista al que vos te referís se llama Eugenio Scalfari, es un ateo de 93 años. Y con respecto a lo que vos decías, a la responsabilidad de los periodistas, yo creo que la réplica que hace el periodista que vos te estás refiriendo, no me voy a referir porque no tiene importancia, nuestra función no es atacar sino No. instruir, sí, responde a su ideología, ¿no es cierto? Agarra la idea o la información en crudo, y si le sirve a lo que él piensa y a lo que él es funcional, la lanza al micrófono. Con ese lamentable resultado que dice Pedro, que es sembrar mala semilla en la gente
que Incrédula no es crítica, o que no incrédula. es crítica, pero la crítica, para ser crítico necesitamos O que informarnos no está y leer. formada, o que no está ¿No? formada. Este hombre, Eugenio Scalfari, es un periodista de 93 años que admite no grabar las entrevistas, y después de una extensa entrevista al Papa Francisco, hace sus manuscritos y sus notas. Y dice, De acuerdo a su interpretación. de acuerdo a su interpretación, ese es el tema. Dice, tras la muerte las almas de las personas que se arrepienten reciben el perdón de Dios y se suman a quienes lo contemplan, pero aquellos que no se arrepienten y por tanto no pueden ser perdonados desaparecen. Dice Scalfari que el Santo Padre dijo eso. Que pudo haber sido desaparecen de la presencia de Dios, desaparecen del amor de Dios, puede ser cualquiera de esas cosas que no creo igual, porque el infierno está en la Biblia y está en la doctrina católica y existe y es Supongamos que vamos a darle, cosa que yo no creo que sea cierto, porque Pablo va a contradecir a Jesús. Jesús habló del infierno y dijo, allí será el crujir y el rechinar de dientes. en la jera. Sí. Punto. Lo dijo Jesús, lo dijeron los evangelistas y se terminó. Yo no creo que haya sido el Papa disconforme su opinión contra eso. Pero supongamos que dijo eso. Desaparecen en el infierno. Habría que tomar el sentido de la desaparición. ¿Qué te parece? Claro, el tema, yo creo que hay un tema. El Papa es muy amigo de los judíos. Y en la religión judía no existe el infierno. O sea, el mal viene a ser lo que nosotros creemos que es el purgatorio. Ellos ¿no? siguieron la rama de los saduceos, Claro, que no creían en el la infierno. resurrección. Entonces, el Papa, sabiendo con quién estaba hablando, según mi parecer, dio a interpretar eso. Y también la otra óptica de la esperanza, que el cristiano no tiene que tener como objetivo el infierno. No existe, porque son cristianos bautizados. Entonces, al ser bautizados, difícilmente las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, es como que no existe para nosotros. No existe porque no hay posibilidad de que un cristiano, aparte, está dentro de la misericordia de Dios, está dentro del plan salvífico de Dios, un cristiano bautizado. Entonces, creo que se va hacia ese lugar, ¿no? Con una profundidad que, bueno, pero me parece que este periodista le sirvió como manipulación, porque ¿cuántos? La República se llama el diario de él, ¿no? La República. ¿Qué tirada tuvo después de esto? Yo creo que ¿Entendés? habrá sido la nota de su vida. La nota de su vida. Y aparte creo que habrá batido récord en cuanto a su venta, ¿no? Entonces, fíjate cuánto le sirve haber interpretado mal, a lo mejor malintencionadamente, unos dichos del Papa. Porque el Vaticano enseguida salió a aclarar que no dijo lo que dijo. Y eso no lo va a mentir. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros como católicos sabemos como dije hoy, y me cuesta la palabra, la infalibilidad del Papa. Infalibilidad en cuanto a fe y moral. Cuando él se va a proclamar sobre algo. Ahora, él como persona, él le pudo haber dicho algo personal que él sentía o tenía o dudas, y como él no puede hablar, él tiene ese error sin querer, de que él se pone de amistad con la gente y habla en confianza, y la gente le publica todo lo que él dice. Sí, totalmente. Entonces él pudo haber dicho, mira, la iglesia dice esto y yo como papa digo esto, pero mi opinión personal, yo tengo mis dudas, que puede tener sus dudas tranquilamente. Me parece que si tiene una duda esa, le estaría faltando fe, oración y un montón de cosas que no creo, pero supongamos que él le dio una opinión muy personal y el periodista lo publicó, como que fue lo hubiese proclamado a toda la sociedad. Claro, yo sigo las palabras del Papa. Inclusive hay un libro, estaba leyendo un libro que es de un alemán, ¿no? Donde hace un tratado sobre todas las posturas del Papa Francisco, respecto a las contradicciones, entre comillas, donde dicen lo que él no dijo, o interpretan lo que él no interpreta. Entonces, hay que tener en cuenta la figura de Francisco. Francisco tiene un séquito, o sea, la grieta está en el Vaticano también, Está en el Vaticano, donde hay cardenales que están en contra de su postura, en contra de su pastoreo, en contra de sus conceptos, y se plantan ahí, son los ortodoxos que están ahí esperando que él se muera, ¿no? Se muera o se vaya, porque inclusive se ha hablado también intravaticano de que Francisco un par de años más, si no muere,
se va a retirar también, cosa que él se ocupó en aclarar que eso no es así, ¿no? O sea, hay Sí. hay muchos embates. Pero yo creo que a los no creyentes o simplemente a los impios, como se decía en esa época, les conviene esta noticia de que el infierno no existe. ¿Qué mejor que desaparecer en vez de ir al infierno? Una excelente noticia. La Yo soy mejor malo toda mi política vida. del diablo, ¿eh? Claro, Exacto. primero. Yo hago todo lo que quiero en mi vida, me porto mal, hago lo que quiero, soy un vándalo, con tal después voy a desaparecer. Con tal, nada malo ni nada bueno, desaparezco. Ahora, Sí. no es lo mismo que el infierno eternamente, que es un castigo... severo, terrible, Severo. eterno. Ahora me pliego a la, digamos, no porque es nuestro invitado, sino porque realmente lo creo así, a la interpretación que hace Pedro, ¿no? Yo asociaría también, en caso de que sea cierto, párrafos que hemos leído, que el infierno puede igualarse a la desaparición, porque entre desaparecer y sufrir eternamente en el infierno no hay mucha diferencia. El alma termina siendo carroña del fuego, No, y aparte- de las apetencias del diablo. Entonces, te aseguro que es lo mismo que No, y desaparecer. sí vamos a desaparecer del libro de la vida, porque dice en la Biblia, te borraré del Indudablemente. libro de la vida. O sea que Sí. desaparecemos de la presencia de Dios, eso seguro. Indudablemente. Ahora, ¿qué va a pasar después de eso? Porque también se habla en el Apocalipsis de que se va a sellar el infierno y todo lo que sea, eso ya nadie lo sabe. Pero de que sí estamos seguros que hay un cielo y un infierno, que eso es bíblico. Después, ¿qué va a pasar con el infierno? No lo sabe nadie, no lo sabe el Papa, no lo sabe nadie. Y también se habla del infierno en estos días donde Jesús desciende al infierno. También hay que aclarar que él se refería al lugar donde estaban los muertos, Abraham y todos los Moisés y todos los patriarcas, esperando a que Jesús con su resurrección abra las puertas del cielo. Entonces eso también se llamaba infierno en ese momento, porque cuando uno dice en el credo descendió a los infiernos, no se refiere al infierno como lo sabemos nosotros hoy. Sí, pero también debe ser un lugar que no es parecido al cielo, pero un lugar donde habría se esperaba esa redención. más que una esperanza, una desesperación Sí. por salir también de ese lugar. Indudablemente almas buenas. Claro, Para ir por a eso Dios. hablábamos, decía, de la interpretación de los judíos, de la religión judía, pero no existe el infierno, existe lo que para nosotros es el purgatorio, ¿no? O sea, en ese concepto Jesús desciende a los infiernos, que es el purgatorio, Claro, sí, sí. ¿no? Entre comillas, de los judíos, ¿no? No es la gehenna total. No, claro. ¿Entendés? Yo creo que en ese concepto habla. Ahora, en la Biblia habla, no hay mención respecto a la vida en el infierno, a la vida, entre comillas, excepto una parte donde pide que le moje la lengua, no sé si se acuerdan, no está. Lázaro y el... Claro, que le moje la lengua, donde hay una aclaración respecto a esa situación, ¿no? Que- No hay otra, No, ¿eh? y Abraham le dice, entre nosotros y vos hay un Sí, abismo. exacto. Se abre un abismo. Exactamente. Y no se puede pasar de acá para allá ni de allá para acá. Exacto. Pero nosotros siempre con Sergio hablamos de los místicos de nuestra iglesia y de los santos, de las visiones comprobadas por la iglesia, porque son santos aprobados por la iglesia, para que no digan que Claro. nos guiamos por otras cosas. Y muchos tuvieron visiones del infierno. Sí, sí, Y sí. vieron. Y hay una japonesa que es Santa Nikita, creo, no me acuerdo el apellido, donde dice que vio que las almas caen en el infierno como copos de nieve. Y vos decís, ¿será tan así? Y si vos te pones a hablar y a ver la corrupción que hay en este mundo, Sí, sí, la sí, cantidad de gente desviada, debe ser así. Sí, sí. Inevitablemente debe ser así, desgraciadamente debe ser así. Hay muchas personas que hoy por hoy están en el infierno, pero pueden cambiar. Desde que el diablo está suelto, Sí. te digo que la gente le gusta mucho más hacer el mal y apegarse a las cosas terrenales que a las cosas de Dios. Entonces, son pocos, como dice Jesús, pocos los que van a entrar por la puerta chica, porque es difícil. Claro. Es difícil, no es imposible. Bueno, pero hoy con la resurrección tenemos esa esperanza. Pero esa ¿De qué? esperanza hay que regarla, hay que ponerle fuerza, voluntad de querer ir al cielo, de querer hacer las cosas como Dios nos manda. De ser buen hijo. Claro, no nos pide imposibles Sí, tampoco, sí, sí. sabe de nuestros defectos. También nos da la parábola del hijo pródigo, un hijo que desperdició toda la riqueza del padre, despilfarró su plata, estuvo en una mala vida y cuando volvió lo recibieron de la mejor manera. O sea que ese es el mensaje también de hoy, de que Jesús nos abre las puertas del cielo para todos. No para pone todos. edades, no pone color de piel, no pone nada. Jesús resucitó para todo el mundo, para el presente, para el pasado y para el futuro también. Ahora, ¿Mm? Adrián, yo quería antes
quería comentar el hecho de una revelación bíblica. Vos decías recién de caen al infierno como copos de nieve. La otra figura que a mí me gusta contemplar, sobre todo cuando estoy en el Santísimo, ¿no? Yo me voy al Santísimo allá en la capilla, la adoración perpetua, hoy los miércoles tempranito, ya de que se inició eso, ¿no? Pero ¿qué me gusta contemplar? Apocalipsis 4, la visión de San Juan sobre cómo es el cielo, porque nosotros nos imaginamos, qué sé yo, en la adoración, lo imagina a Jesús con la imagen de Jesús misericordioso, caminando en sandalia, qué sé yo, y hay una visión que San Juan te cuenta, es palabra de Dios, en Apocalipsis 4, cómo es el cielo. Entonces, eso contempla. Dice que hay uno sentado, un arco iris, mar de cristal, 24 ancianos que con coronas de oro, vestidos de blanco, que se postran. Fíjate, imagínate qué significa formar imagen en la mente. Eso está, sí, eso que hablan mal de nosotros, que dicen no, la imagen no. Imaginarse significa formar imagen en la mente. No, pero yo siempre tengo un diálogo para refutar eso. Sí, sí. Entonces vos no puedes tener fotos de tu familia, sí. ni retrato en tu billete. Pero vamos a lo que realmente es, ¿viste? Entonces, mar de cristal, 24 ancianos que están adorando, los vivientes, las 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios, el libro con los 7 sellos, y te aparece el cordero degollado que con su sangre, fíjate bien que viene hoy, compró hombres de toda raza, pueblo y nación, y ha hecho para Dios un pueblo de sacerdotes. Entonces, ¿y qué presenta al agarrar el libro con los sellos? ¿Qué recibe el cordero? El aroma de todas las oraciones de la creación que se están elevando. ¿Cómo las oraciones suben a la presencia? Ahí hay Fíjate, otro punto en cuanto a la intercesión de los santos y la intercesión de las oraciones. Claro, pero todo el pueblo, o sea, es impresionante. Bueno, y en esa imagen me quedo, ¿viste? Como que toda la oración va metido ahí en ese trono celestial que me describe San Juan en el Apocalipsis, porque San Juan cae en éxtasis. Vos sabés qué significa éxtasis, fuera de sí, ¿no? Entonces, fíjate, eso también, que las oraciones llegan ahí al trono, ¿no? Como ofrenda agradable, como aroma agradable, contrarrestando con los copos de nieve, ¿no? Así también como caen, suben, ¿viste? Las oraciones, ¿no? Eso, nada más que eso quería agregar porque realmente es una imagen que a mí me cautiva, realmente, y es esa la imagen que yo contemplo. Claro, a mí me gusta. Le quiero agregar una cosita más que nos promete Dios dentro de esa imagen que bien la representa San Juan y lo ha dicho Pedro. Dios nos promete que un día será mejor que el otro, el día posterior será mejor que el anterior. Entonces, no es como nos presentan a veces en algunos libritos, que nosotros estamos en un paraíso muy similar a lo terrenal, con casas, con autos, con lo que sea. No, es un reino de adoración. Y si Dios nos promete que va a ser un día más intenso que el otro, no podemos pedir y esperar más nada. No, y aparte la Virgen también en sus apariciones, no sé si en Garabandal en Fátima alguna, dice: la mejor belleza del mundo palidece ante cualquier belleza del cielo. Me pasa que también nosotros los seres humanos, lo que no podemos comprender, lo interpretamos a nuestra manera y lo creemos así. Yo no me puedo imaginar el cielo, porque si yo me imagino, como estaba contando Pedro, parece hasta aburrido, digamos, decir, en adoración perpetua, la gente lo como fatigador. Claro, pero ¿qué pasa? Pero lo vemos como con carne, eso lo vemos con nuestro físico. Hace vida, claro. Pero nosotros subimos el espíritu, y el espíritu no se va a fatigar. Yo trato de no interpretar, no imaginarme, sino creo que va a ser algo inimaginablemente bueno. Por ejemplo, vos decís, pero ¿cómo puede ser si acá en este mundo vos disfrutás de otras cosas? Por ejemplo, te digo que me pasó ayer, porque pensaba ayer, decía: ayer algo me cayó mal, o mezclé, no comí mucho, pero mezclé, al mediodía por ahí, sí, pero a la tarde mezclé algunas cosas y me sentía mal del estómago a la noche, que hasta pensaba en el chocolate y me daba un poco de repugnación.
Entonces decía, ahora, ¿cómo es el humano? Porque hoy por hoy un chocolate o algo placentero para vos es algo que no podés vivir sin eso ni en el cielo. Y sin embargo todo depende de tu sentimiento, de lo que vos sientes en ese momento, porque ayer para mí era algo que no lo podía ni pasar. Y yo creo que en el cielo va a pasar eso. Va a haber cosas que nos van a rebosar de éxtasis que ni nos imaginábamos, y las cosas que a vos te gustaban tanto va a pasar en el infierno. Todo tu glotonería, tanto sexual como lujuria, alimenticia, te va a repugnar. Lo que a vos en este mundo te gustaba y lo hiciste, allá te va a repugnar y te vas a arrepentir de haberlo hecho. Entonces uno no puede tomar o tratar de imaginar el cielo o el infierno con las cosas humanas, porque es inimaginable. Sí tenemos que tener la esperanza que va a ser algo buenísimo, y tener esa esperanza. Ni ojo vio ni oído yo, ¿no? Claro. Fíjate vos, vos decís el chocolate, qué cosa más rica acá y en el cielo. Sin embargo, en el Éxodo los judíos, cuando no tenían nada que comer, bueno, Dios en su inmensa misericordia les dio maná. Les dio maná y era lo más exquisito, cuando probaban lo más exquisito que habían probado. Y bueno, pero el alma humana es así, el cuerpo humano es así. Nos cansamos de todo. Lamentablemente nos cansamos de lo bueno. Pero Dios nos enseña eso. Que tenemos que superarnos, que tenemos que mejorar, tenemos que tener esa templanza, esa fe increíble para superarnos, porque no podemos, nunca nos vamos a cansar de Dios. Pero es un poco lógica, si la tierra sería mejor que el cielo, Jesús se hubiese quedado en la tierra, hubiese disfrutado, entre comillas, lo que todos nosotros decimos que es disfrutar de la vida, y no se hubiese vuelto al cielo, no hubiese venido y renunciado a todas esas cosas que nosotros tanto disfrutamos. Fíjate esto, Adrián y Pedro. Dios no tiene comienzo, ¿no? Imagínate si nos empieza a contar todos los días que fue de su vida, que hizo día a día humano, y no tendría fin, y sería entrar en los misterios de Dios, en la profundidad de Dios. Sería algo que nosotros no vamos a comprender a lo mejor ni en el cielo, pero iremos aprendiendo a poco de nuestro Padre. La experiencia, las cosas que Dios nos puede mostrar y contar es infinita. No, por eso, y aparte, bueno, también hablamos en algún momento, y podemos hablar en un programa también algún día, de lo que son las experiencias cercanas a la muerte, los NDA, Near comprobado científicamente, estudiado por doctores de todo el mundo. Pero vieron una lucecita, una puntita. No entraron al cielo, estuvieron ahí en las puertas y Dios le mostró algo. Si le sorprende la puerta, lo que será estar en la casa. Exactamente, los que volvieron, ninguno quería volver primero, o algunos pensaban en su familia que por ahí iban a estrenar, pero se sentían muy a gusto ahí. El primer sentimiento, paz infinita. ¿Quién no quiere estar con paz infinita? Y son cosas tan científicamente comprobado. ¿Por qué? Porque se comprobó que un paciente que tuvo una muerte clínica en China vivió cosas que vivió alguien en Argentina sin haberse conocido y teniendo costumbres diferentes. Entonces eso es un tema. Ahora, Adrián, hay muchos testimonios con respecto a eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia, no? Cuando corren el velo, en el seno de Abraham. Claro. Hasta muchos, por ejemplo, yo suelo decir esto porque es lo que creo. ¿Qué pasa? No fuimos juzgados todavía, juicio final todavía no. No. Entonces, cuando vos te vas de este mundo, al seno de Abraham, bíblicamente hablando, ¿no? Yo creo en todo, ¿no? Pero, porque acá viene la semilla del bien y del mal. Todo el mal que vos haces, después que vos te morís, lo que sembraste, ese mal sigue haciendo maldades. Claro. Y vas a tener que responder por los frutos de esa semilla. Totalmente, sí, porque aparte no hay un tiempo. No importa que vos te morís, ¿viste? Pero lo que vos sembraste, el mal, un ejemplo. Y el bien también. Un ejemplo, Hitler. Sí. ¿No es cierto? El mal que hizo Hitler, todavía, si le juzgan hoy, sería un juicio injusto. ¿Por qué? Porque todavía no terminó de producir esa semilla que él sembró, del mal. Sí. Al igual que el del bien también, ¿no es cierto? Si vos sembraste el bien, es una semilla que va a dar su fruto a lo largo del tiempo. Entonces el día del juicio, sí, se termina, bueno, hasta acá. A ver, ahí recolectás todos los frutos de ese, el bien y el mal. Ahí dice también en Apocalipsis, todo quedará al descubierto, nada quedará oculto. Nada quedará oculto. Entonces, por ahí nosotros los católicos decimos, no, ¿sabe qué? Falleció, ya está en los brazos del Señor. Y es un consuelo, ¿viste? Pero en realidad no te vas, no es que estás en el cielo. Estás en el seno de Abraham, que entiendo yo que es un estadio, ¿no?
que es un estadio del alma donde estás esperando el juicio. Como para Dios no hay tiempo, ¿viste? No hay tiempo. Eso es algo Estás, difícil de entenderlo. claro, pero es vos siendo yendo a los libros sagrados, vos te das cuenta de que no es así, ¿viste? Bueno, a mí también Pero lo más importante es la concepción de que todo el mal que vos haces es una semilla. Y todo el bien y todo el bien también. Y esa semilla, así como vas a cosechar los frutos del bien, también vas a cosechar los frutos del mal, ¿eh? Sí, por supuesto. A mí también esto que vos contás con respecto a eso del tiempo y la eternidad y el juicio, también me costó entender mucho la intercesión de los santos. Porque yo decía, por ejemplo, se murió una santa o una monja muy santa en Salta y hubieron visiones de la Virgen de Salta que ya que estaba en el cielo, que estaba con ella y seguían pidiendo por ella en la misa. Yo digo, ¿por qué siguen pidiendo si ya está en el cielo? Pero en realidad todo lo que nosotros hagamos en esta vida tiene valor eterno, o sea que todo lo que nosotros pidamos sirvió para ese juicio, porque no está en el tiempo. O sea, es difícil entender, pero es así. Fíjate, se nos está yendo el tiempo, pero bueno, No importa. Fíjate lo que dice San Pablo, con respecto a nosotros, lo que hablamos. Nosotros poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente anhelando que se realice la plena filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo, porque solamente en esperanza estamos salvos. Es decir, vamos a ir al cielo. Nosotros rogamos y deseamos que nuestros familiares ya estén en los brazos de Dios, pero estamos en esperanza, salvados hasta el día del juicio. Y ahí veremos qué frutos tenemos. Si son los frutos mayores buenos, mayores malos, entonces tendremos esa verdadera unión filiatoria adoptiva con Dios. Veremos qué dice el tiempo, ¿no? Qué dice Dios en última instancia. No, y pues es mucho más complejo todavía, porque también habla, por ejemplo, de los frutos buenos que uno hace, pero con malas intenciones, como la parábola del servidor injusto. Pero ¿sabés a dónde yo quería llegar con el tema de la semilla y lo que sembras? En la indulgencia plenaria. Nosotros tenemos, como católicos, cristianos, tenemos esa posibilidad que es dogma de fe, que es la indulgencia plenaria, que es precisamente borrar esa secuela que te pueden dejar esa semilla que sembraste. Eso es indulgencia. Vos sabés que hay muy pocos que explican este tema, las indulgencias. Y hay tanta mala interpretación con respecto a ese tema, y es una doctrina tan rica el tema de las indulgencias, que sería bueno que se machaque un poco más sobre eso, ¿no? Porque en una tabla, vos metés un clavo, vos sacás el clavo, que es el pecado, pero la marca queda. ¿Entendés? Ahora, ¿qué es la indulgencia? Sacar la marca del clavo en la tabla. ¿Viste? O sea, por ahí nosotros tenemos una mala interpretación de lo que es eso, ¿no? Por ahí. Pero acá sí, nos falta doctrina, Adrián. Es fascinante la doctrina católica. Yo leo mucho y cada vez me fascina más la doctrina, nuestra doctrina, ¿no? Y no hay bache, No hay bache, y somos muy criticados, pero ¿por qué? Porque no nos interesamos los católicos en conocer nuestra doctrina a fondo. Pero a veces nos dicen, recostémonos en la misericordia inmensa de Dios. Pero pará. Nosotros abusamos de esa esperanza. Nosotros tenemos que sumarle semillas, como decís vos, las indulgencias. Las indulgencias no nos van a sacar el pecado, nos van a poner un crédito en el cielo. Exacto. Para que nosotros tengamos la esperanza de que Dios nos valore esa indulgencia, ese pedido de perdón que nosotros hacemos y esa entrega que hacemos de todos nuestros sacrificios, de nuestros errores, para que en el libro de las malas acciones se nos sean borradas algunas o la mayoría de las que podamos. La que Dios quiera. La que Dios quiera. Y también tengamos en cuenta que en ese juicio va a estar la Virgen y todos los santos a los cuales nosotros acudimos pidiendo por nosotros como abogados. O sea, que también no nos olvidemos de la intercesión de a María que nos cambie el agua en vino, ¿viste? Sí, como dijo Santa Faustina, recemos la divina coronilla que le dio Jesús para que Él sea nuestro primer abogado en el día de nuestra muerte directamente. Claro, pero yo creo que Él va a ser juez y nuestra abogada va a ser la Virgen. Sí, pero te dice bien claro Santa Faustina. Jesús le da la divina coronilla y pide Jesús que diga a la gente que al menos una vez en la vida recen para que Él pueda interceder ante el Padre
para el perdón de los pecados, ¿no? Mira, para que él mismo también haga de abogado. ¿Por qué no? Voy a contar un cuento que con respecto a eso de intercesión y oración que estás contando como para terminar también. Dice que ya lo contamos en algún programa. Dice que había un día, estaba San Pedro en el cielo y empezó a ver almas, se fue un rato así, salió de la puerta con las llaves, y empezó a ver almas en el cielo que no estaban en su lista, pero que las veía felices, no brillaban tanto como las otras que pasaron por la puerta, pero no tenían ese esplendor de los que él tenía en su lista, pero brillaban. Y se las veía felices y no estaban en la lista. Entonces, ya extrañado, le llamó a San Juan, le comentó, San Juan dijo, no sé, fue una llamada a Jesús. Empezaron a buscar, digamos, por el cielo, por dónde entraban esas almas con San Juan. Y vieron un agujero en una esquina del cielo y que las almas subían por un rosario que llegaba hasta la tierra. Escalaban cuenta a cuenta por el rosario. Y entonces fueron y llamaron a Jesús, le dijeron, maestro, Señor, queremos que veas algo, porque acá pasó algo, alguien hizo un boquete en el cielo y están subiendo almas por allí que no están en la lista. Y le mostraron, y cuando Jesús vio se rió y le dijo, tranquilo Pedro, son cosas de mamá. O sea que las almas estaban subiendo, gracias a la Virgen, por el rosario. Es una poderosa arma de intercesión. Doña María de Nazaret. Por Doña eso. María de Nazaret. Sí, ahí. Vos sabés que toda la herejía en el mundo entra por la difamación de la figura de Doña María de Nazaret. Toda la herejía del mundo entra por ahí, ¿eh? Primero por el odio a la Virgen. ¿Qué te hizo la Virgen de pronto? ¿Viste? No, pues sufrió por vos. Sufrió por vos y es la madre elegida por Dios para traernos la salvación al mundo, ¿no? No sufrió un día, ¿eh? Sufrió 33, y sigue sufriendo, pero sufrió acá en la tierra 33 años, porque desde que nació sabía el destino. Sabía el destino de su hijo. No, y más. Para una madre es tremendo. Y 45 hasta que ella fue al cielo, pues también sufrió ese desapego de Jesús físicamente. lógico, sí. Y también el martirio de los apóstoles lo sufrió también, y la persecución de la iglesia. También, hasta hoy sufre por sus hijos. Bueno, Gracias, Qué Pedro, por estar con hermoso nosotros. programa. Qué lástima no grabamos, ¿no? sí, está grabado. Está grabado. Ah, Está grabado, está grabado, no se puede espectacular, espectacular. Sí, Bueno, sí, está grabado. Ha sido un gusto que nos acompañes y que te haya gustado este programa, Pedro. Sí, realmente. Así que La Muy semana- enriquecedor. Y la semana que viene, bueno, estaremos con la Divina Misericordia un poco, porque es el domingo de la Divina Misericordia, y bueno, hablando también de actualidad, de lo que pasa durante toda la semana. Bueno, Sí, muchas gracias, Fede, muchas gracias a todos por estar. Hasta la semana que viene. Chau, y Sergio. muy felices Pascuas a todos, ¿eh? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene. Basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, nada.